Diagnosticar el TDAH es un proceso complejo y lamentablemente muchos profesionales no entienden esta complejidad. Por esa razón, el día de hoy hablaremos sobre la prueba más usada para diagnosticar el TDAH, pero que al mismo tiempo puede ser la menos recomendada. Te voy a explicar por qué es la menos recomendada y sobre todo te voy a decir cuáles otras pruebas tú puedes usar. Así que no te lo pierdas y empezamos un nuevo episodio de Estrategia Educativa. Muy bien, te doy la bienvenida al episodio número 53 de Estrategia Educativa. Estrategia Educativa es el espacio que hemos creado en Neuropsicología RD para que los maestros y psicólogos siempre tengan nuevas estrategias cada semana. Para los que no me conocen, mi nombre es David Vázquez y el día de hoy vamos a hablar sobre la prueba más usada para el diagnóstico del TDAH, la prueba más usada para diagnosticar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero que posiblemente sea la prueba menos recomendada para llegar a un diagnóstico. Vamos a ver, ¿cuál es esa prueba? La prueba es la escala Conners para padres y maestros. Yo no sé si tú conoces esa prueba, pero más del 60% de los diagnósticos que yo he visto de TDAH se han hecho partiendo de esta prueba solamente. Entonces vamos a ver en qué consiste esta prueba. En esta prueba se le pregunta a los padres y a los maestros cómo es la conducta del niño en la casa y en la escuela. Y el objetivo es ver si el niño presenta los síntomas típicos del TDAH, que son básicamente 3. Número 1, los problemas de inatención o también conocidos como problemas para prestar atención. Número 2, si el niño presenta impulsividad. Y número 3, si el niño presenta hiperactividad. Esa prueba, la escala Conners para padres y maestros, literalmente le va preguntando a los padres y a los maestros cómo es la conducta del niño. Y los padres y maestros tienen que responder con qué frecuencia se van presentando las conductas. Por ejemplo, en un momento la prueba le pregunta a los padres y a los maestros: oye, ¿el niño se distrae fácilmente o tiene escasa atención? Y ahí los padres y el profesor tienen que decir con qué frecuencia ocurre. Si ocurre nada, si ocurre poco, si ocurre bastante o si ocurre mucho. En otro momento, por ejemplo, puede ser que le pregunte: ¿el niño es intranquilo y siempre está en movimiento? Y aquí de nuevo, el padre o el profesor tiene que decir con qué frecuencia ocurre. Si ocurre nada, si ocurre poco, si ocurre bastante o si ocurre mucho. A partir de las respuestas que nos den los padres y los maestros, lo que hacemos es que nosotros calificamos esa prueba. Pero el problema está en que muchas veces muchos profesionales solamente con esa prueba terminan dando un diagnóstico. Solamente se limitan a esa prueba y no utilizan otras. Entonces vamos a ver cuál es el problema con esta prueba. ¿Por qué esta prueba no es la más recomendada de todas? Miren, esta prueba básicamente tiene dos problemas. El primer problema, y ese es uno de los más importantes, es que esta prueba solamente toma en cuenta la opinión de los padres y los maestros. Y aunque la opinión de ellos es muy pero muy importante, eso no puede ser lo único que nosotros tomemos en cuenta para llegar a un diagnóstico. Porque señores, si ustedes se ponen a pensar, la opinión de alguien puede variar por muchísimas cosas. Por ejemplo, puede ser que alguien tenga una expectativa muy grande sobre cómo debe de ser la conducta de un niño, y a lo mejor esas expectativas no corresponden con la realidad. También puede ser que en un momento de enojo una persona califique a un niño como que está peor de lo que realmente está. Por lo tanto, si ustedes se fijan bien, son muchas las variables que pueden influir en la opinión de alguien. Entonces, para superar esa dificultad de esa prueba, lo ideal, señores, es que nosotros utilicemos otras pruebas adicionales. Otras pruebas que terminen complementando la información que nos da la escala Conners. Y en un ratico te voy a decir cómo tú puedes obtener más información acerca de las pruebas que tú puedes utilizar. Pero bueno, ese es el primer problema, que esta prueba solamente toma en cuenta la opinión de los padres y de los maestros. Y el segundo problema de esta prueba es que la escala Conners fue creada, óyelo bien, principalmente para evaluar cambios en los niños con TDAH luego del tratamiento. Es decir, esta prueba fue creada para saber si el tratamiento estaba siendo efectivo o no estaba siendo efectivo.
y recientemente es que se ha utilizado esta prueba para diagnosticar. Pero en verdad su origen no fue ese, esa prueba no fue creada para que se llegara a un diagnóstico. Por lo tanto, nosotros como profesionales tenemos que ser muy cautelosos a la hora de dar un diagnóstico con una prueba que no fue creada exclusivamente para el diagnóstico. Entonces vamos a ver cómo debe ser la evaluación del TDAH, cuáles pruebas sí debemos y podemos usar para llegar a un diagnóstico. Mira, para llegar a un diagnóstico está bien que nosotros tengamos en cuenta la opinión de los padres y maestros. Por lo tanto, nosotros sí podemos utilizar la escala Conners para padres y maestros. El problema está cuando se da un diagnóstico solamente utilizando esa prueba. Porque en verdad, además de la opinión de los padres y maestros, y esta parte por favor escúchenla muy bien, también nosotros debemos tomar en cuenta la ejecución del niño en pruebas atencionales. Por lo tanto, además de esa prueba de la escala Conners, tenemos que utilizar pruebas de ejecución en pruebas de atención. Porque miren, es la ejecución del niño en esas pruebas la que nos va a decir si de verdad hay una dificultad atencional. Y de hecho, señores, las pruebas atencionales son pero bien específicas y nos podrán decir, por ejemplo, si un niño tiene una dificultad en la atención sostenida, en la atención focalizada, en la atención selectiva o en la atención alternante. Y esa parte es esencial porque dependiendo de cuál sea el déficit exactamente, el niño va a necesitar una intervención diferente. Por lo tanto, fíjense que un diagnóstico correcto del trastorno por déficit de atención debe ser específico y tiene que decir obligatoriamente qué tipo de atención está afectada, porque si no lo hacemos así, ese niño nunca va a recibir la atención que realmente necesita. Entonces, señores, si yo soy honesto con ustedes, este tema del TDAH y cuáles son los diferentes tipos de atención y cuáles pruebas se pueden utilizar para diagnosticar correctamente el TDAH, ese tema ya yo lo he abordado anteriormente en este podcast. Así que, señores, si ustedes quieren conocer cuáles son esas pruebas, cuáles son los tipos de atención que existen y cuáles pruebas se pueden utilizar dependiendo del tipo de atención que ustedes quieran evaluar, entonces yo les recomiendo que escuchen el episodio número 19 de este podcast. Este episodio se titula ¿Cómo identificar un déficit atencional? Y miren, yo quiero que ustedes vean ese episodio como si fuera un taller que ustedes estén tomando. Así que si lo van a escuchar, tengan por ahí una libretica donde puedan escribir las ideas principales para que puedan abarcar más profundamente este tema. Entonces, para escuchar ese episodio solamente tienen que ir a neuropsicologiard.com/19. neuropsicologiard.com/19 y ahí ustedes podrán escuchar ese episodio sobre cómo identificar un déficit atencional. Entonces, señores, adivinen qué, con esto nosotros hemos llegado al final de este episodio número 53, donde aprendimos cuál es la prueba más utilizada para diagnosticar el TDAH y por qué esa prueba no es la más recomendada, porque obligatoriamente debemos acompañarla de otras pruebas de ejecución que nos indiquen si de verdad hay dificultades atencionales y en caso de que hayan dificultades atencionales, esas pruebas de ejecución nos tienen que decir qué tipo de atención está afectada exactamente. Como siempre, señores, para mí es un verdadero placer compartir con todos ustedes estos conocimientos y espero que nos veamos la próxima semana en un nuevo episodio de Estrategia Educativa. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.